Pero yo quería preguntarte, a nivel profesional, la pregunta que empiece quien quiere, a nivel profesional, vamos a hablar de la profesión. ¿Qué es lo que más les afectó estos 15 meses de esta crisis que es mundial? No es que esta vez es Argentina nada más. Pero me gustaría su opinión y que también la llevemos hacia después lo que es la iglesia, el sector de gente que a ustedes les toca administrar y juntar. Así que, hecha la pregunta. Sí, indudablemente a nivel profesional, acá en la iglesia también, lo que más impactó en estos 15 meses de pandemia es la falta de contacto, la falta de vínculo directo, ¿no? Porque si bien hay un vínculo a través de lo virtual, a través de lo que es las computadoras, de las plataformas, de videollamadas, no es lo mismo. O sea que lo que impacta más en el trabajo con chicos. El trabajo con chicos conlleva mucho lo que es el contacto físico, lo emocional, el estar al lado. Uno plantea una serie de actividades y vos lo ves en el momento que las realiza, los podés ayudar, los podés escuchar. Eso no estuvo, porque a través de una computadora se hace lo que se puede en ese ratito, que es mínimo, que no es al mismo tiempo, que están en la escuela y... Que no emana sentimientos tampoco, una computadora a la larga no genera sentimientos, ¿no? Tal cual. Yo leía estos días, y esto ya traspolándolo a una edad mucho más grande, y vos como médico lo debes de haber visto, que los laboratorios, las farmacias han declarado que han subido enormemente la venta de ansiolíticos, pastillas para dormir, todo ese tipo de cosas. Evidentemente que todo esto genera algo mental, emocional. Y ahí lo que puedo sumar a lo que decía Sil, en estos 15 meses creo que a la mayoría nos pasó lo mismo y transitamos por distintos periodos. Al principio todos estábamos contentos con la pandemia y estar en casa. En lo personal, para mí fue un corte de energía que venía trabajando mucho y corté. Y era qué lindo estar en casa con los chicos, jugar, llegar más temprano, no salir. Lo que pasa es que después esa normalidad empieza a afectar a la familia porque muchos pierden trabajo, los chicos pierden el vínculo con la escuela y como decía así, lo físico, lo mismo nos pasó en la escuela bíblica. En lo laboral fue demoledor también. Subieron la energía y la subieron con otra fase para mí, entonces el celular esa 380. Siempre le digo a mi señora, el celular ya tose, en un momento tosía, no me llegaban mensajes porque era todo, tenía que apagarlo porque hasta ahora pasa y la gente necesita, porque también el sistema de salud está colapsado y uno trata de llegar y ayudar a la gente. Y en lo que es la escuela bíblica nos tuvimos que acomodar también de un día para el otro a esta nueva normalidad. Y frío, como dijiste, si uno trata de expresar y de llegar a los chicos, que nada tenemos que decir con ellos, al contrario, siempre conectados, predispuestos, trabajando, haciendo las tareas que nosotros les mandamos y teniendo un ida y vuelta. Sabiendo que estamos llegando, pero también sabiendo que 6 de cada 10 personas, 7 de cada 10 adolescentes en Argentina están teniendo problemas de salud emocional, salud mental, que a veces uno no se da cuenta y dice estoy durmiendo mal nada más, y el estar durmiendo mal ya es un síntoma, una alarma de que hay algo que no está bien, y a eso se acompaña después los desacomodos, los desarreglos con las comidas, las peleas en casa. Entonces nos encontramos en una situación social y Aliento y la gente que formamos Aliento somos parte de la sociedad y si el problema no lo estamos viviendo nos pasa muy de cerca. Sí, yo recuerdo que a nosotros nos ha pasado hasta del trabajo con los equipos, ¿no? Cuando empezó esto era como que al principio ya a la semana ya nos extrañábamos todo mal, ¿sí? Sentíamos que nos extrañábamos, que no.
y nos mandábamos esos mensajes recontra emotivos con abrazos, que esto y lo otro, y nos mandábamos reflexiones bíblicas, videos, y es como que todo empieza a mermar, sí. Empieza a tomar un... Es que realmente fue y es mucho tiempo, porque todavía estamos transitando, y es mucho tiempo adentro con estos tiras y aflojes de que por ahí arrancan las clases y después otra vez, y lo que vos decías es en lo mental a un chico también, volvemos, nos preparamos para empezar las clases de nuevo y otra vez adentro, y bueno, fundamental el hablar y explicarles, ¿no? Como familia, la situación, qué es lo que pasa, darles seguridad, darles confianza, porque esto que vos decís está instaurado en los chicos, los problemas mentales, los problemas emocionales, y bueno, la familia corre con un rol importantísimo y la iglesia también. No, de hecho, a ver, cuando una de las cosas por las cuales nosotros hicimos Aliento, o sea, generamos la iglesia, era porque nos dimos cuenta que teníamos nuestros hijos que estaban creciendo y los veíamos que no tenían identidad o pertenencia a una iglesia, y de hecho la característica nuestra somos gregarios, nos gusta estar juntos, no nos gusta estar dispersos, y si tomamos el texto del salmista que dice que a donde están los hermanos todos juntos y en armonía, ahí desciende el Señor y manda bendición y vida eterna. Y eso lo aprendimos desde chiquito, que veníamos a la iglesia y la necesidad, y de repente estamos viviendo una época en la que ya hasta las transmisiones o hasta los Zoom de los jóvenes o los Zoom de las clases bíblicas empiezan a pesar, porque como que venimos arrastrando todo un bagaje de mal acostumbramiento. Sí, lo que pasa es que todos necesitamos vacaciones de lo virtual. Es que no estábamos preparados para esto. Nadie nos dio un curso para instruir en pandemia y a los chicos aprender en pandemia. O sea, no estábamos preparados y bueno, realmente no es fácil estar atrás de una pantalla, ver a un adulto, nos cuesta. Imagínate a un chico. Y están todos los días, todas las materias, es mucha carga horaria. Y bueno, la escuela bíblica funciona también de esa manera. Y es aburrido, aparte es aburrido. Sí. La realidad es que se es le pone aburrido. Toda la onda que se puede, pero no es lo mismo la presencia física y es otra cosa. Y si pensando en toda esta situación, ¿ustedes qué valor piensan que más se deterioró en todo este tiempo? ¿Qué es lo que se pudo haber perdido y a lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar como iglesia, a decir, che, tenemos que empezar a poner puntales sobre estas cosas porque vemos que se nos caen los soldados? Porque está pasando que hasta propios... Iba a pasar. Y la Biblia dice que el amor de muchos también se iba a enfriar, y esto es una tormenta que tenemos que pasar todos, y a todos les pega diferente, pero lo que te reconforta es lo que me pasó, por ejemplo, esta semana con uno de mis alumnos de los adolescentes, que uno hablándole y viendo cómo tenían que manejar distintas situaciones, él se encontró con una compañera con intento de suicidio, con depresión, que no viene a la iglesia, pero que no era escuchada por los padres, y él, con toda la semilla que nosotros le fuimos poniendo en la clase bíblica, él supo contenerla, hablarle, llevarle una palabra, orar por ella. Entonces digo, no es que todo lo virtual esté mal, porque no es así, porque es una nueva normalidad. Sí, creo que los que nos tenemos que preocupar es cuando lo virtual tampoco lo valoramos. Porque a mí me parece que cuando estábamos en la iglesia no valorábamos el venir a la iglesia, y era el domingo, para muchos era un ritual, y venir y compartir, ver a un amigo, saludar, irse a su casa y como una salida de esparcimiento. El estar en casa nos hizo valorar lo que es tener una iglesia y congregarse y alabar a Dios. Y tampoco tenemos que dejar pasar esto de poder escuchar un mensaje el domingo por que aliento. Que tenés hoy. Pero muchos no lo tienen. Claro. Como decía Silvana, hay muchos que estudian con un celular en casa, y hay muchos que tienen una sola conexión en la casa y por ahí esa persona no está,
y no pudo ver la reunión de aliento, que es lo que estamos transmitiendo nosotros. Y en mi caso, tengo 3 televisores para ver aliento y quizá en otras casas también. Y a veces no valoramos y nos agarra el síndrome que hablabas el domingo. El síndrome de Homero. De estar en Homero y verlo como si estuviéramos viviendo, lamentablemente, un partido de fútbol. Partido de fútbol. Creo que al partido le ponemos a veces más entusiasmo porque está el equipo. Una película aburrida. Y creo que eso tampoco está bien y Dios tampoco le gusta que no valoremos de ese domingo que en familia poder escuchar la palabra. Es que realmente lo virtual es una herramienta ahora. Pregúntenle a Pablo, lo que siempre decimos, si Pablo hubiese tenido esta posibilidad de escribir y que le mandara un correo electrónico a Tesalónica, ahí va muchachos, te mando. Pero no, creo que me fui, pero voy a hacer una pregunta, ¿qué se perdió? Yo creo que se perdió ese contacto que decía así. Las relaciones. Las relaciones, que es lo que primero que va a haber que estar trabajando y apuntalando a eso. Mira, antes de la pandemia, creo que hablábamos fuera que había tenido un encuentro con Facundo Manes, y él antes de la pandemia te decía que la Vas mejor... a hacer gestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. La mejor forma de prevenir el desequilibrio de salud mental era el contacto con las personas. Tener amigos, buenos vínculos con la familia, buenos vínculos laborales. De repente, lo primordial para prevenir eso, no lo tenés, ¿entendés? Entonces, todos estamos en una nueva normalidad y aprendiendo cómo transitar esto. ¿Qué edad creen ustedes dos, ya que están en extremos distintos, ¿no? ¿Qué ha sido más afectada en esto? ¿O les pega a su nivel? Yo creo tal que a lo mismo. A todos le pega de diferente manera, pero a todos les pega. Sí, es como que a cada edad con lo suyo. A ver, yo este año tuve la posibilidad de hacer entrevistas, yo trabajo en Jardín de Infantes y hice entrevistas a papás y contaron situaciones complicadas. Chicos que controlaban esfínteres y comenzaban a hacerse encima otra vez. Chicos que les agarraba ataques de llanto y de angustia, muchos miedos. Así que, y es una edad que estamos hablando de 3, 4, 5 años. Y así todo, a medida que van creciendo, van teniendo también su forma en que toda esta realidad le está pegando. Los adolescentes lo mismo, no pueden estar en contacto con sus amigos. Bueno, como dijimos antes, somos seres gregarios y todos necesitamos la socialización, el estar en contacto con los demás, y todo esto se cortó y nos encerraron, y además hay un plus, que hay mucha información, muchas cosas que se van diciendo. Sobredosis. Y muchas veces mala información. Mala información, sí, hay de todo. Y hay familias que toman todo, y a veces los chicos están insertos también en eso, y escuchan todas esas realidades, todas esas cosas que están escuchando los padres, y empiezan con miedos. He escuchado casos de chicos que escuchan hablar de muerte y tienen miedo de perder a sus padres porque son los seres queridos más allegados. Así que yo creo que no hay una edad que uno diga, no, este tema no les toca de cerca. Es que al principio estaba bien estigmatizado, eran los niños y los adultos mayores. Entonces ellos por eso había que hacer toda la pandemia. Ahora nos damos cuenta que personas de 30 o 40 años también se pueden afectar y pueden perder la vida por el coronavirus. Entonces a mí me afectó como padre, porque los nenes se afectan, a vos te afecta como abuelo, al empresario que pegar como... el golpe. Sí, tenías que pegar el golpe el bajo, empresario, ¿no? El empresario como empresario, todos, porque es una crisis mundial, nadie se salva de esto. Tal cual. Lo que sí, hay algo, como decía Sil, que es real. Hoy participaba con unos psicólogos de una charla sobre ansiedad, y al principio, cuando empezó la pandemia, la cantidad de muertos te afectaban. Y yo decía, mirá, murieron 2000. Hoy vos ves, 680, es un contador más, sí. Porque naturalizás lo no natural, porque tanta información, tantas veces seguiste cuánto morían, cuánto se enfermaban, que hoy ni siquiera podés discriminar la información que estás recibiendo. Y uno de los consejos también que se da es no recibir tanto, tener momentos para informarte. Hay gente que está permanentemente
qué título nuevo salió, qué noticias. No digo que hay que desinformarse, pero a veces dedicamos mucho tiempo y nos saturamos. ¿Sí? Vaya que tenemos trabajo como iglesia y como educadores cristianos. Tenemos un trabajo importante para hacer hacia el futuro, porque yo creo que de las crisis emocionales el único que tiene la llave para abrir un corazón roto o una cabeza, porque el problema es que, como dice la Biblia, que vos analizás todo, de acá pasa acá y de acá sale por la boca, con lo cual una vez que se te anidó el mal pensamiento o lo feo, sí, y no lo podés destrabar de tu corazón, evidentemente vas a empezar a ser una persona que hable negativo, que hable mal. Entonces, el consejo en primera instancia para los papás que nos están escuchando, cambiemos el chip de información. Sí, sí. O sea, empecemos a hablar de las cosas que realmente le ponen valor a la vida. Y nuestro mensaje tiene mucho de eso. Y deberíamos cambiar y ayudar a nuestros hijos para hacer lo que hizo este chico de tu clase bíblica. Sí, sí. O sea, que donde ven la oportunidad, donde ven el momento, es hablar de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas en este tiempo, porque me parece que cuando Jesús se paró en la escena esa delante de todos y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto me envió a hacer esto, esta palabra se cumple hoy. Es la función de la iglesia, sanar a los enfermos, a los quebrantados de espíritu, a los rotos del corazón. Tenemos que buscar la forma hoy de cómo, lo que decíamos el domingo, la iglesia hoy se tiene que parar y salir afuera a hacer un trabajo que no lo van a hacer los políticos. Es que la iglesia, todo, y me incluyo como parte de la iglesia, perdió algo cuando vos dijiste que se perdió, que es la empatía. ¿Sí? Cuando vos no podés empatizar con otra persona que lo que está pasando, la está pasando mal, o vos, como a vos no te toca, lo mirás, viste. Es decir, el coronavirus, al principio todos lo mirábamos por la tele y nadie... Cuando ya lo empezaste a sentir de cerca, si no era tu amigo, era de tu vecino y fue un familiar, ahí te empezaste a dar cuenta que te puede pasar a vos también. Entonces, creo que hoy, si no estás pasando por nada de esto, conoces a alguien que pasa, sí, y te tenés que poner en el lugar de esa persona como ser humano y como cristiano de llevar estos valores que estamos hablando, ¿no? O sea, tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje y yo creo que es fundamental contener. La función también de la iglesia es contener, es escuchar, es tratar de llevar tranquilidad, paz. Y bueno, y a los chicos se les habla de eso, se les habla de que si tenemos a Jesús en nuestra barca, no hay tormenta que nos pueda derribar. Sí vamos a tambalear, sí suceden cosas, pero que todo va a estar bien, que esto es el mensaje que también como maestros, como padres tenemos que darles, que todo va a estar bien, que todo esto va a pasar, y sí, enseñarles también desde chiquitos estos valores, el valor del amor, del amar al prójimo, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, porque bueno, este chico que vos contás, indudablemente tuvo esa palabra para poder ayudar a su amigo. ¿Sí? No es que porque él no estaba pasando esa situación, claro, no supo qué decir. Sí, tuvo la palabra porque él esa palabra en algún momento la recibió. Claro. Entonces, cuán importante es dar palabra. Sí. ¿Sí? Que ellos la atesoran. Por ahí uno piensa, pero son chiquitos, se van a olvidar, les va a quedar. No se olvidan. No. En el momento justo y necesario, esa palabra llega y trae fruto. Tiene que hacer. Tal cual. En realidad, como mensaje podríamos decir, plantar esta situación como la que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos del otro lado. Es como que tenemos a Jesús acá junto a nosotros y nos está diciendo, aliento, pasemos del otro lado. O sea, si Jesús está en nuestra barca, se va a mover, porque los problemas lo estamos viendo, pero si Él dijo que íbamos a pasar del otro lado, estoy seguro que vamos a estar del otro lado. Entonces, quizás no es tiempo de reprocharnos qué no hicimos como iglesia en este tiempo. Y estoy hablando en forma general, no estoy hablando de aliento, estoy hablando de la iglesia en general. Creo que la reflexión hoy es, ¿qué debemos hacer? Sí, si esto no lo tomamos como un aprendizaje, ahí creo que es grave como individuo y también como iglesia, ¿no? Digamos, creo que
esto nos deja una enseñanza de todas las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos, y las que hicimos mejorarlas, pero tampoco podemos ser la misma persona. Yo no puedo ser la misma persona después de haber visto a tanta gente ver lo que pasó, tanta necesidad, tanta indiferencia en lo espiritual, porque eso es lo que pasaba, que decías vos, que con la virtualidad muchos dejaron de creer, porque también una cosa es leerlo en Pablo, como decimos que está preso, pero cuando te toca pasar algo a vos, se apagan esa creencia que tenías y que Jesús estaba en todo, y ahí ya dejaste de hablarle a los demás de que Jesús puede sanar y te puede solucionar los problemas cuando vos no puedes salir de tu problema que estás metido. Creo que si nosotros cuando volvamos como iglesia, volvemos igual que prepandemia, creo que nos aprendimos y creo que es una muy buena lección. Creo, como decía, nos fue un golpazo en la virtualidad y fue un golpazo también a la parte espiritual, almática, como vos decías, que tenemos que madurar y aprender. Mi pregunta, para ir cerrando un poco, antes de que compartas con nosotros lo que Dios puso en tu corazón hoy, esto va a pasar. ¿Tiene alguna fecha de vencimiento? Tiene que tener, imagino. No ¿Tiene? creo que... Por supuesto. ¿Tiene? Tiene. Sí. Bueno, vamos. Esto va a pasar y nos vamos a encontrar ante una nueva realidad. Evidentemente algo va a cambiar, no va a ser... O sea, el mundo que conocimos era lo que hablamos el domingo, una disrupción general de todo, sí, absolutamente de todo. Y es como que muchos tuvieron que resetear en un montón de cosas e innovar y cambiar. ¿Cómo ven ustedes en lo laboral, en lo personal, en lo espiritual, que vamos a ver el mundo post pandemia? Y va a ser un mundo distinto, como dijo Ezequiel. Tenemos que haber aprendido algo, tenemos que haber crecido en muchos aspectos. Y va a haber que hacer foco mucho en la parte emocional, que es lo que decíamos hace un ratito. Va a haber mucho esa parte afectada. Va a haber que trabajar mucho sobre eso. Bueno, de hecho en las escuelas se trabaja sobre la educación emocional y tratar de que podamos poner en palabras nuestras emociones, lo que sentimos, identificar las emociones, tratar de poder hablar, de sacar para afuera todo lo que trajimos durante esta pandemia, porque obviamente hay cosas que las tenemos y bueno, yo creo que va a haber que trabajar en ese aspecto, sobre la parte emocional, para poder, para que obviamente no queden secuelas ni nada por el estilo, pero bueno, hay muchas actividades y cosas que se pueden hacer. Los chicos canalizan mucho las emociones a través de los juegos, de las actividades artísticas, del dibujo, de la música, del teatro. Bueno, así que hay mucho para hacer hincapié ahí, que todas esas cosas se pueden trasladar a la iglesia, siempre dando un mensaje de Dios, pero va a haber mucho por hacer luego de que esto pase. Sí, y coincido 100%, y me parece que vamos a ver efectos colaterales en mucha gente que quizá pensamos que no lo va a tener o no lo tenía. Y también va de la mano de lo que hablábamos el domingo, que el amor de muchos se va a enfriar en el último tiempo, dice la Biblia, y esta pandemia fue un golpe, y como que se cortó la energía, y como decía Ángel, ahora te toca a vos, a mí como individuo, como padre, como esposo, como ella como madre, y muchos no pudieron, y también tenemos que estar preparados para que mucha gente esta ayuda y este mensaje y esta ayuda que nosotros queremos darle no la va a aceptar, y también es parte de que nosotros como iglesia tenemos que estar maduros, sabiendo que no todos van a recibir bien el mensaje, porque te van a decir enseguida dónde estaba Jesús cuándo, dónde estaba Dios cuándo, en muchas de las situaciones que pasó durante este año, y ahí será un trabajo también que el Espíritu Santo tendrá que encargarse con cada persona. Yo creo que
cabe la expresión que está en los evangelios que dice que a todos los cansados, a todos los trabajados, a los de poco ánimo, tenemos que invitarlo a los pies de Jesús. Sí. Que la única solución que tiene nuestro país y el mundo, creo yo, es volverse a Jesús. Sí, sí. Y nosotros somos los agentes, y nosotros como educadores cristianos tenemos una gran responsabilidad de generar en todos estos chicos, en este semillero tan lindo que tiene Aliento, potenciales apóstoles, evangelistas, profetas que salgan a decir que la única solución para esta situación no está ni en la política ni en la tiene Jesús. Sí, pero y hay algo que decía Sil que es fundamental, que a veces necesitamos mucho el apoyo de las familias. Entonces nosotros plantamos estas semillas como maestros y como educadores cristianos, y también necesitamos que durante la semana cada padre y cada madre le eche un poquito de agua para que esa semilla también crezca. Es que la familia en este contexto es fundamental. Sin ellos no podemos, son puente. Más cuando hablamos de nenes chiquitos. Es así, necesitamos que la familia esté ahí apoyando, si hay una clase, que ayuden a que se conecten, que ayuden con las actividades. ¿Qué sucede? Pero necesitamos que estén ahí a ver, todo el tiempo. Entonces, el desafío es, ahora que si volvemos a la presencialidad, aunque sea reducida, pero vamos a volver a tener contacto con los chicos. Por supuesto, es lo Entonces, que queremos. A ustedes, ya. papás, les hablamos, ¿sí? Y acá tienen a la gente que se dedica a enseñarle a sus hijos. Sus hijos necesitan venir a escuchar lo que Dios tiene preparado a través de la vida de tanta gente linda, todo el plantel, que son más de 30, que se preparan. Y yo lo veo porque mis dos hijas son maestras de clase bíblica también, y veo cómo preparan las clases y cómo se organizan. Y los maestros no pararon. No. El maestro no paró. No. Y la verdad que lo vivo también, que tengo hijos de 5 y 9 años, y la creatividad que tienen que tener también los maestros para edades más pequeños, pero ellos lo esperan y preparan sus cosas y esperan ese momento. Captar la atención con los nenes chicos no es fácil. Más pero a través de una pantalla. Porque no hay vez que no termine la clase, que yo le pregunte a Bauti, que tiene 5 años, ¿qué viste? ¿Qué hablaron? Jesús en la barca, y ellos entienden, y es algo, semillas también que se van plantando en las distintas edades, que por eso a mí, perdóname que yo, pero a veces veo que los niños están recibiendo, y no sé si nosotros como adultos estamos recibiendo la semilla que nos dan a nosotros luego en el mensaje o en la prédica que quien sea. Entonces también nosotros tenemos que aprender de los chicos, porque a veces ellos son más permeables que nosotros los adultos, ¿no? Es que como ellos se predisponen, nosotros también tenemos que estar predispuestos a escuchar. Eso es fundamental. Cuando uno se cierra y no quiere, ahí, por más que... Eso no tiene el corazón fibrosado. Tiene el corazón sano, no le han pegado tanto la vida. No. Pero bueno, que es lindo compartir, es lindo hablar, pero también es lindo recibir. ¿Qué Dios puso en tu corazón hoy, Ezequiel, para compartir con toda la gente que nos está viendo allí del otro lado? En realidad es un cierre de lo que nosotros venimos hablando, y venimos diciendo que la pandemia que te pudo haber afectado y distintas situaciones, y hay una palabra que me gustaría que la analicemos ustedes en su casa y nosotros tres acá, que es la perspectiva, ¿sí? ¿Cómo podemos cambiar nosotros la perspectiva de ver las cosas? Y el título se llama Cambia tu perspectiva, ¿sí? Porque ¿qué significa la perspectiva? Es el punto de vista concreto, particular o subjetivo que le damos a las cosas. Y qué mejor ejemplo que esta pandemia. ¿Cómo la estás mirando? ¿La estás mirando como una oportunidad para reinventarte, para cambiar, para ser un mejor ser humano, un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor tío? ¿O la estás usando para lamentarte y para quejarte y para todos los días
decir qué voy a hacer hoy y no poner la primera oración que tenemos que hacer, que dar gracias por un día y poner ese día en las manos de Jesús. Por eso me gustaría que te lleves 3 preguntas que yo me las hice. Esta pandemia, ¿intentamos dejar una huella en el otro o estamos nada más pasándola? Y como hablábamos recién en broma, ¿hay fecha de vencimiento? Sí la hay, de hecho hay algunos países que ya están en la cuasi normalidad y nosotros, si bien estamos lejos, vamos a llegar en algún momento. ¿Estamos esperando esa fecha lejana o estamos intentando el día de hoy pasarla de la mejor manera, impactando al prójimo? Al prójimo lo podemos impactar, como decía David, de una forma positiva o negativa. Está en nosotros si lo hacemos en forma positiva y que la gente vea algo en nosotros, que cuando se levante la persiana del lugar y diga, las iglesias se abren, digan, voy a la iglesia porque durante la pandemia esta persona me impactó, esta persona me bendijo, esta persona llegó, esta persona me dio un buen consejo. Y como decía el domingo David, tenemos el vaso de agua, está en nosotros si nos quedamos con la mitad o nos quedamos con lo que nos falta. Si nos quedamos con lo que tenemos, es una buena oportunidad para poder llenar ese vaso, y ese vaso se va a ser llenado con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús. No lo vamos a poder hacer solos. Por eso esa fibrosis que quizás tenés en el corazón, que tenés en el alma, que tenés en la mente, porque murió un familiar, porque te enfermaste, porque perdiste el trabajo, porque no pudiste manejar la situación en la familia y hay problemas que te sobrepasaron, hoy tenés la oportunidad de decir al médico de los médicos que te saque esa fibrosis, que te la puede sacar en un instante y volver a ver esta pandemia como una oportunidad. Tomemos el ejemplo de Pablo, que dice que todas las cosas ayudan para bien, y él en el peor momento de su vida, en la cárcel, escribió muchas cartas y muchos libros y fue de bendición a mucha gente. Qué bueno que cuando esta pandemia termine, nosotros podamos decir que en el medio de esta tormenta mundial, donde era un tsunami sanitario, un tsunami de salud mental, un tsunami de gente depresiva, que aumentan los suicidios, que la gente está ansiosa, que nosotros hayamos sido un canal de bendición y como Pablo, nosotros podamos haber sido esas personas que llevaron luz a ese matrimonio que estaba mal, a esa familia que estaba mal, a esa persona que no tenía para comer, y no hace falta ir con una tablet, con una Biblia, a veces un paquete de arroz en el momento indicado es un canal de bendición, y decir, esta persona vio en mí mi necesidad y me ayudó. Por eso hay algo que lo hablaba con los adolescentes y me pareció genial, que es la comparación. No sé si te pasó, pero muchas veces cuando la persona se demora mucho en hacer algo, es decir, si David se demora mucho, yo digo, este David es un lento. Ahora cuando me pasa a mí, digo, me demoré porque estaba ocupado y porque la situación merecía que yo esté más atento. Si cuando dejamos de hacer algo, si David, que lo tengo al lado, deja de hacer, digo, este David es un vago. Si lo dejo yo, es no, que tenía tantas ocupaciones que una tenía que dejar y esto lo desatendí. Y después está, si a David le va bien en todo, yo digo, qué hombre de suerte. Ahora, si a mí me va bien en todo, digo, qué hombre bendecido, que Dios me bendice y tiene mi respaldo. Entonces, ¿por qué a veces no miramos al costado? Y si a él le está yendo bien, es que quizá él está haciendo las cosas bien y tiene el respaldo de Dios, y a mí me está yendo mal porque me estoy equivocando y estoy mirando para otro lado. Por eso me gustaría que te lleves estas 2 preguntas: a cuánta gente estás impactando, a cuánta gente estoy impactando yo, y a cuánta gente puedo impactar en lo que falta de la pandemia, y cuánta gente, creo que si cuando abre la iglesia somos los mismos, quiere decir que algo hicimos mal. Porque si no viene gente nueva, por cómo nos vio a nosotros pasar la pandemia, porque fuimos felices, porque los ayudamos, porque vieron en nosotros algo diferente, entonces nosotros como comunidad, como iglesia, algo habremos hecho mal si después de 1 año y medio de pandemia la gente no quiere venir por cómo nos vio a nosotros transitar esta pandemia. Por eso te animo
a que tu perspectiva, a tu forma de ver las cosas, a cómo te estás manejando, que yo lo hice primero y después lo hicimos con los adolescentes en clase, pase por un escáner de Jesús y que Él nos pueda mostrar qué tenemos que cambiar para que si todo hicimos mal en estos 15 meses de pandemia, lo que falte podamos mejorarlo e impactar en forma positiva a nuestra familia, a nuestros amigos, a la comunidad y al país, como decía David. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias, David, por invitarnos. Esperemos que podamos seguir siendo canal de bendición nosotros como maestros y gracias a todos los nenes de 5 hasta los míos de 15 que están todos los domingos conectándose y esperándonos en sus casas. La verdad que qué importante lo que vos decís, el hecho de impactar, ¿no? Impactar vidas, ser canales de bendición. La bendición puede ser a través de algo físico, como vos decís, un alimento, a través de una palabra. En estos momentos no podemos darnos un abrazo, ¿no? Pero el hecho de estar cerca y poner el oído a alguna persona que lo necesita, eso impacta. Y dar la palabra que necesita, o dar ese alimento o la necesidad que esté pasando. Impactar, yo creo que es algo que transforma, que cambia. Cuando uno hace algo por alguien, yo creo que a esa persona uno le está dando de uno y estamos ayudando a que esa persona crezca, cambie y la verdad que estamos llevando el evangelio de esa manera también. Ahí está la clave, vos dijiste, le doy de mí, le doy lo mío. Sí. Ahora no puedes dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que intentar ser llenos nosotros primero. Nosotros primeros, que ese vaso se termine de llenar y poder impactar a los demás y así poder ser canal de bendición, ¿no? La verdad que es verdad, para dar tenés que tener. Sí, sí. O sea, en lo emocional, en lo físico, en lo material, tenés que tener. Si no tenés nada que dar, no podés, estás vacío. Y muchas veces la gente, porque tenés los dos extremos también. Tenés el que impacta de piripipí, como digo yo. Pero eso se cae. Claro. Entonces ahí es como, me acuerdo, hay una frase muy linda de Carlos Spurgeon, que él dice que lo que hago habla tan fuerte que no deja escuchar lo que digo. ¿Sí? Entonces, ahí va a ser la real diferencia. Cuando mis hechos, mis actitudes, mi ejemplo, mis obras hablen por sí sola. Por eso, iglesia, es el tiempo de dejar de hablar y hacer. Vos dijiste algo que empezaste, estamos cansados, viste, al principio era todo cadena de oración y bla, bla, bla. Quizá esa empatía que hablábamos antes, quizá alguien está necesitando ese mensaje, ¿cómo estás? Que son 2 palabras cortitas, pero que abren la puerta a la persona que pueda también pedir ayuda y sentirse que no es olvidado, sino que lo tenés presente y que no mandás una cadena de oración porque ya no impactan, pero sí un ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ahí, como hablabas vos, ¿en qué te puedo ayudar el domingo? Es lo que muchas veces estamos necesitando, ¿no? Y como sabemos que tenemos una iglesia sana, estamos de acuerdo que tenemos una iglesia sana, le decimos, vamos a ver la mitad del vaso lleno. Exactamente. Porque la crisis está, pero nosotros tenemos con qué salir. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente y es el mensaje que le tenemos que dar a la gente. Tenemos una salida, tenemos una oportunidad y la oportunidad se llama Jesucristo. Si nosotros nuestro mensaje lo ponemos centrado en la vida de Jesús, en lo que Jesús hizo, de hecho, a ver, Él nos dijo, miren muchachos, ustedes van a tener aflicciones, van a pasar, pero confíen, porque yo vencí, ustedes también van a vencer. Cuando vos lo pones con Jesús, vas a ver COVID-19 igual oportunidad. Si no lo pones con Jesús, lo vas a ver como un obstáculo, como algo tedioso, como algo que ya no lo puedes pasar y con Él, como decís, va a costar, nos va a doler en muchas áreas, pero vamos a pasar. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar por todos, vamos a orar por este feliz regreso que vamos a tener, si Dios quiere. Vamos a orar por cada chico. Hay una sorpresa para el miércoles que viene, que la dejamos así
dejamos No picando. tengo el camarógrafo que me hace así como el otro día, tenía un camarógrafo que muy ducho, pero hay una sorpresa para el miércoles que viene. No vamos a decir más nada, pero es como que está cerrando todo el hilo conductor de lo que venimos hablando. Así que yo quiero orar en especial por todos nuestros hijos, ¿sí? Para que Dios los cuide, para que su mente esté sana, para que su corazón esté sano, y a nosotros como papás, que nos dé la capacidad de tener la inteligencia de cuándo apagar el televisor para dar una palabra a tiempo, para ayudar, para sentarte. ¿Cuánto tiempo hace que no te sentás a hablar con tu hijo? Sí. Y hablar cosas de Dios, de hablar, ¿te acordás de la iglesia? Bueno, ahora falta poco. Y otra vez, cuando empiecen las clases bíblicas, chicos, los que nos están mirando, van a volver. Y esa es la felicidad más grande. Van a volver a ver a sus seños, van a volver a sus maestros, van a poder ir al Zoom a hacer sus tareas. Entonces, pongámosle una visión. Que de hecho yo puedo contar porque tuvimos una clase en el Zoom, una clase presencial y la verdad que fue maravilloso. El hecho de podernos ver con los chicos. Ustedes no pudieron con tu clase, no llegaron. No llegamos. Llegamos justo hasta mi clase. 3 clases pudimos hacer. Pero la verdad que fue una experiencia extraordinaria y los chicos súper contentos y nosotros como maestros también porque es la necesidad de vernos. Ya los vamos a organizar, vamos a darle unos días a Delia para que se ponga bien. Delia, de acá te mandamos un beso enorme y bueno, vamos a orar por todos, ¿le parece?